Existen diversas clases de muerte. En algunas, el cuerpo perdura. En otras, se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede, por lo general, en la soledad. Tal es la voluntad de Dios. Y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre, o que ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho verdad. Un habitante de Carcosa, 1885, de Ambrose Bierce. Hoy les traigo la extraña desaparición del escritor Ambrose Bierce. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal siempre vas a encontrar audiolibros, audiocuentos, audiopoesía, informes sobre libros y autores, mitos, leyenda y cultura en general. Hoy les traigo la extraña desaparición del escritor Ambrose Bierce. No muchos saben que Ambrose Bierce desapareció misteriosamente. No se sabe nada de él. Vamos a conocer un poco cómo fue que desapareció. En el 1913, Bierce viajó a México para adquirir experiencia de primera mano de la Revolución Mexicana. Se rumoreaba que viajaba con tropas rebeldes y no se volvió a ver. Desapareció un día de enero de 1914. No se sabe con exactitud qué día, ni las razones, tampoco dónde sucedió, ni siquiera a qué lugar del planeta sus admiradores, que son muchos, pueden llevar una flor a su tumba. Bierce simplemente desapareció. Se especula de todo acerca de su extraña desaparición. Según cuentan, tenía 71 años y a pesar de sufrir de asma, gozaba de buena salud en general y un buen estado de ánimo. Simplemente un día dejó una carta a un familiar y decidió partir. Vamos a conocer la vida de Ambrose Bierce, su obra y su desaparición, siendo uno de los grandes maestros del terror. Hubo escépticos que negaron su proximidad con el esoterismo, con las creencias en el más allá. Pero basta ver su obra para saber que no puede ser cierto. El escritor está un poco obligado a hacer lo que escribe, aunque sea un porcentaje muy pequeño. Se cree que su intención era suicidarse, o al menos obtener una muerte digna y artística. Cree ver en la Revolución Mexicana el lugar más adecuado para morir. Sus misivas son ambiguas, llenas de frases enigmáticas que no aclaran nada, que dejan abierta la puerta para la especulación. La extraña desaparición de Ambrose Bierce ya es una leyenda. No se sabe si fue tiroteado en alguna parte por los rebeldes, si llegó a convertirse en un líder de los indígenas, si murió fusilado contra un paredón. Se especula de todo acerca de su desaparición. Lo cierto es que un día Ambrose Bierce partió a México y nunca más se supo de él. Hay especulaciones acerca de la posibilidad de que Bierce hubiera podido formar parte de los servicios secretos estadounidenses. Esta teoría es un poco loca, como todas las demás, pero muy apasionante. Decía Baudelaire que había que ser sublime sin interrupción. Podríamos decir entonces que hay que ser artista hasta en la muerte. El caso de Ambrose Bierce es apasionante, tanto su vida, su obra, como su extraña desaparición. Toda una vida dedicada a la vocación, la satírica y la crítica sin piedad, lo llevaron a una vejez insatisfecha. Dicen que llevaba una pistola siempre encima, para hacer frente a las venganzas que le tenían jurada por sus artículos voraces, que tenía en su despacho la cabeza de un amigo muerto, que le daba la protección frente a quienes querían matarlo. El mejor lugar para empezar con esta historia es con lo que sí sabemos con seguridad acerca de este autor. Ambrose Gouverneur Bierce nació en Ohio, Estados Unidos, un 24 de junio de 1842. Fue editor, periodista, escritor y satírico estadounidense. Compiló el léxico satírico y el diccionario del diablo
Quizás su obra más conocida, su vehemencia como crítico y su visión irónica de la naturaleza humana, que mostró en su trabajo, le ganó el apodo de Bitter Beers, el amargo Beers. Beers empleó un estilo definitivo de escritura, especialmente en sus historias. Su estilo a menudo abarca un comienzo abrupto, imágenes oscuras, vagas referencias al tiempo, descripciones limitadas, eventos imposibles y el tema de la guerra. Toda la instrucción que él recibió se redujo a la lectura de los libros de su padre, un campesino de Connecticut. Fue el 10º de 3 hermanos, todos bautizados con nombres que comenzaban con la letra A. Sobre su infancia, se sabe que su padre, Marcus Beers, era un hombre de fe dedicado a la lectura de la Biblia y la poesía de Lord Byron, mientras que su madre, Laura, tenía un carácter férreo. Era una mujer realmente estricta y dura con sus hijos. En aquel ambiente puritano, lleno de represión y prejuicio, casi todos los hermanos adquirieron un carácter difícil. De este quebranto no se le veró Ambrose, en quien se fue fraguando hacia su propia familia un odio visceral, del cual, por razones que desconocemos, solo libró a su hermano Albert. Durante estos años de formación, otro de los hermanos en rebelión contra aquel autoritarismo doméstico se fugó de la casa para acabar como actor y forzudo de feria, mientras que una hermana de Beers acabó sus días devorada por caníbales en África, a donde había huido para ejercer como misionera. Todavía adolescente, Ambrose tuvo amoríos con una mujer de más de 70 años, a quien más tarde él mismo definiría como culta y todavía atractiva. Poco después, en el 1859, Beers ingresa a la escuela militar de Kentucky, donde su estancia se truncó prematuramente a causa de un accidente, supuestamente intencionado, que acabó incendiando el establecimiento. Durante su juventud, Beers sirvió como oficial del ejército de los Estados Unidos y luchó por el norte de la Guerra Civil estadounidense, o Guerra de Secesión, 1861-1865. donde recibió un balazo en la cabeza un día antes de su cumpleaños, número 22, en el 1864. De ahí salieron sus primeras historias o cuentos, entre los que se encuentran algunas de sus creaciones más famosas, como un suceso en el puente sobre el río Aul o Chickamauga, uno de los alegatos antibelistas más conocidas de la literatura norteamericana, que puede leerse en Cuentos de Soldados Civiles, aunque quizás su obra más reconocida sea El Diccionario del Diablo, una recompilación de textos satíricos publicados en fragmentos en diferentes periódicos durante más de 20 años, de 1881 a 1906. Es que Beers, quien residió en San Francisco por 3 décadas, fue uno de los puntuales, junto a Jack London, de la cadena de periodismo de William Randolph Foyles, hombre a quien Beers detestaba. Su vida familiar no fue sencilla. Estuvo casado, pero abandonó a su mujer cuando descubrió la correspondencia que ella mantenía con su amante. El destino de los hijos de Beers tampoco fue feliz. De sus 3 descendientes, los 2 varones tuvieron muertes trágicas. El mayor sucumbió bajo el efecto Wester y no soportó un desengaño amoroso y se suicidó, mientras que el otro murió debido a una enfermedad derivada de su alcoholismo. Así que su hija Helen se convirtió en su única razón para querer amar, para salir de esa oscuridad que parecía perseguirlo, como en una profecía. En su infeliz vida conyugal y el aburrimiento del día a día, acaba por devolver a su espíritu la añoranza de sus aventuras juveniles. En octubre de 1913, Beers partió de Washington, D.C., para recorrer los viejos campos de batalla de la Guerra Civil. En diciembre, cruzó México por El Paso, que por entonces estaba en plena revolución. En Ciudad Juárez, se unió al ejército de Pancho Villa como observador, llegando hasta Chihuahua,
donde su rastro se desvanece. La última noticia cierta fue una carta que escribió a un amigo íntimo, fechada con el día 26 de diciembre. Se trata de una de las desapariciones más famosas de la historia de la literatura. El propio Howard Phillips Lovecraft se refiere a esta desaparición en su novela El que acecha en el umbral. Bierce decidió que una buena manera de poner su literatura periodística en marcha era participar de la Revolución Mexicana, y con bastante anticipación planeó su partida. De camino a México hizo una parada en Nueva Orleans para reponer fuerzas. Allí fue entrevistado por varios periodistas. Uno le preguntó ¿por qué iba a un país desgarrado por la guerra? Y él respondió: me gusta el juego, quiero verlo. Pasó por San Antonio y llegó a Laredo, en Texas, donde pensaba cruzar la frontera, pero la historia sobre el general Francisco Pancho Villa y su división constitucionalista lo hicieron cambiar de idea, y luego, de un tren al Paso, se dirigió a Chihuahua, donde Villa estaba liderando sus batallas. El 26 y 27 de noviembre, el ejército de Villa emboscó y derrotó a una fuerza de soldados federales, compuesto por huertistas, como se llamaba a los seguidores del presidente de facto Victoriano Huerta, y colorados en Tierra Blanca, un pueblo a unos 50 kilómetros de Ciudad Juárez. Bierce no solo presenció el enfrentamiento, sino que dicen que, además, tomó partido. Antes de ir a México, en una carta fechada como 1 de octubre de 1913, escribió a uno de sus familiares en Washington: adiós, si oyes que he sido colocado contra un muro de piedra mexicano y me han fusilado hasta convertirme en harapos, por favor, entiende que yo pienso que esa es una manera muy buena de salir de esta vida. Supera a la ancianidad, a la enfermedad o a la caída por las escaleras de la bodega. Soy un gringo en México. Ah, eso sí que es eutanasia. En la Enciclopedia Británica se supone que pudo haber fallecido en el sitio de Ojinaga. En enero de 1914, un documento de la época consigna la muerte en esta fecha de un gringo viejo. La fecha generalmente es aceptada para su muerte es en el 1914. La tradición oral de la villa de Sierra Mojada atestigua que Bierce fue ejecutado por fusilamiento y enterrado en el cementerio del pueblo. Hay versiones que dicen que habría sobrevivido a la batalla, pero estando muy mal herido, apenas llegó a cruzar a los Estados Unidos para morir de neumonía en un pueblo tejano de Marfa, donde estaría enterrado. Una historia lo ubica muriendo poco después del momento en el que se produjo su supuesto entierro estadounidense, fusilado junto a un arriero indígena. En el 2004 colocaron una placa en Sierra Mojada. Indica que testigos confiables suponen que ahí yacen los restos de Ambrose Bierce. Las teorías de su desaparición son muy variadas. A pesar de trabajar para diferentes publicaciones del magnate de medios William Randolph, la estima por su empleador era inexistente. Williams poseía extensas tierras y haciendas en el norte de México, por lo que había sido parte del complot para la llegada de Huerta al poder, como también para restablecer la dictadura prerevolucionaria. Bierce había realizado un texto periodístico sobre el rol de su jefe, William Randolph, pero se lo llevó con él, ya que no quería avergonzar a la anciana madre de su jefe, una mujer a la que el escritor admiraba. Así que guardó el manuscrito en un hotel del Laredo antes de cruzar la frontera, con la intención de volver por el material en el futuro y quizás publicarlo, antes que el manuscrito pudiera ser recuperado por sus familiares en 1914 o 1915. Bierce abandonó el hotel y nunca más regresó.
Para algunos, este misterio revelaría que su jefe utilizó sus influencias para desaparecer a Beers, aunque nunca pudo saber dónde el escritor había ocultado el texto. No todos están seguros de que Beers haya participado de la Revolución Mexicana. Para algunos investigadores, como Roy Morris, autor de Ambrose Bierce, Solo y en mala compañía, en 1996, según dice este libro, el escritor jamás llegó a Chihuahua, y todo fue una treta para desaparecer. Así de sencillo. Su principal argumento radica en que Bierce era una celebridad y que no podía haber sido ignorado por los otros periodistas norteamericanos que estaban presentes ahí. Sin embargo, Bierce era un periodista de trincheras, o sea, le gustaba acercarse a los conflictos, ser parte de ellos. No solo esperaba en algún lugar cómodo, disfrutando de las comodidades. Otro autor que enfatizó en una puesta en escena, Joel Nickel, en su publicación Ambrose Bierce desaparecido, del 2014, sostiene que no existe evidencia real, ni fuentes mexicanas, ni de ningún otro observador contemporáneo, de que realmente haya viajado a México, a pesar de su deseo, declarado en hacerlo. Para Nichols, Bierce fingió su desaparición para suicidarse en el Gran Cañón, donde nadie pensaría buscarlo. Por supuesto, si no existen pruebas de que estuvo en México, mucho menos va a haber pruebas sobre su presencia en Arizona. Esta versión no es fiable. La pérdida del rastro del autor produjo que cualquier pista se convirtiera en una teoría. Los relatos sobre sus apariciones en diferentes países sudamericanos fueron también parte de las leyendas incomprobables. El ensayista e investigador Glenn Wilfer encontró quizás la única pista, una carta que escribió el 29 de mayo de 1913 a Walter Neal y que descansa en la biblioteca de Huntington y dice: voy a redescubrir Tennessee, descubierto en 1862, una hazaña en la que espero su ayuda. Más tarde me iré a México, donde, gracias a Dios, algo está sucediendo. Y con toda probabilidad seguiré con Sudamérica, una región que me ha llamado la atención durante toda la vida. Una versión cuenta que quizás Bierce murió a causa del asma. Richard Sander, autor de Ambrose Bierce, La formación de un misántropo, de 1985, sostuvo que una tormenta en Nueva Orleans durante octubre de 1913 despertó en el autor una recaída asmática que lo dejó en cama, sin energía por varios días, por lo que no descarta que haya atravesado por una situación similar. Ambrose Bierce y la calavera de cristal, una de las teorías más locas. Bierce nunca fue un autor relacionado a lo sobrenatural, aunque absorbe la temática en Puede ocurrir esto, en 1893. Allí relata 3 historias de desapariciones misteriosas. La hipótesis más extraña de todas es seguramente la que afirma que Bierce había estado vinculado con el investigador inglés Frederick Mitchell Hedges, responsable del hallazgo de la misteriosa calavera de cristal, un objeto milenario que, según creen los amantes de la conspiración, fue realizada con tecnología alienígena. Según esta teoría, Bierce habría sido secuestrado por seres interplanetarios ligados al extraño objeto, la calavera de cristal. Bierce recopiló historias que le sirvieron como disparadores, aunque no estaba enfocado en crear ficción pura sobre el tópico. Sin embargo, que haya indagado en este tipo de género fue un elemento para que su desaparición tuviese también una hipótesis sobrenatural, unas historias con ribetes de Indiana Jones. Con su desaparición, en los titulares, varios grupos de investigadores estadounidenses bajaron hacia México tras su rastro. El método más común fue entrevistar a ex soldados al servicio de Villa, ya que sabían que habían participado en las batallas de Chihuahua.
y supuestamente Beers había participado en aquellos eventos. Un oficial llamado Ibarra reconoció al escritor en una fotografía y dijo que lo había visto en Ojinada, pero que después del asalto a la guarnición federal nunca volvió a verlo. Algunos de los cadáveres de los caídos en aquel enfrentamiento entre el 9 y 10 de enero en Ojinaga fueron enterrados en fosas comunes, mientras que otra parte fueron transportados y apilados en la plaza de armas frente a la iglesia de Nuestro Padre de Jesús, donde, confundidos entre vigas de madera seca y rociados con querosén, ardieron en una fogata que apenas dejó rastro. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, los esfuerzos por recuperar el cuerpo de Beers, vivo o muerto, cesaron. La desaparición de Beers sigue siendo un misterio, en el que cada teoría genera posibilidades que se extienden como las ramas de un árbol y que dejan tanto espacio para la creatividad y para la imaginación como para la documentación. Sumergido en encontrar una razón, el célebre mexicano Carlos Fuentes escribió su novela Gringo Viejo, en la que narra, con mucho de creatividad, los finales de Beers en México. La historia fue llevada al cine en 1989, con Gregory Peck en el papel de Ambrose Bierce y la dirección del argentino Luis Puenzo. El libro llegó a ser bestseller en los Estados Unidos y fue la primera vez que un autor mexicano apareció en la lista de los más vendidos en Nueva York. Una historia popular es que Bierce se reunió con el aventurero británico Nichel Hedges y robaron varios artefactos mayas. Bierce fue entonces supuestamente capturado y ejecutado en Honduras, o fue llevado a un templo maya, donde fue mantenido cautivo, vestido con pieles de jaguar y adorado como un dios. También existen numerosas conjeturas que apuntan a que Bierce siguió su viaje hacia el sur. De hecho, se reportaron varios avistamientos del escritor en países de Sudamérica, aunque nunca pudieron ser confirmados. Algunas fuentes afirman de que Bierce nunca existió en absoluto. Otras lo tienen internado en un manicomio, donde su rastro se perdió con el de todos los locos. 2 años después de su desaparición, supuestamente estaba luchando en Francia con las tropas británicas de la Primera Guerra Mundial. A veces también se culpa a las fuerzas sobrenaturales por su misteriosa desaparición, ya sea por la calavera de cristal que descubrió, o porque quizás se lo llevaron los alienígenas, o porque, debido a que también desapareció más o menos en la misma época, un hombre llamado Ambrose Small. Quizás las fuerzas del mal estaban claramente reuniendo a hombres llamados Ambrose. En su fulminante ensayo El horror en la literatura, el maestro de Providence, Howard Phillips Lovecraft, nos deja un repaso por la obra de Ambrose Bierce, hombre enigmático y sarcástico, cuya muerte aún continúa siendo un misterio. Bierce desapareció. Alrededor de esos sus últimos días surgieron muchas teorías, incontable cantidad de investigadores, de buscadores, de fanáticos salieron tras su rastro. Algunos llegaron hasta crear una literatura paralela sobre los acontecimientos finales. Otros solo encontraron desazón. La muerte es una personalidad cuya llegada, cuando es anunciada, debe ser acogida con solemnes manifestaciones de respeto, incluso por quienes estén más familiarizados con ella. Extraído de El suceso en el puente sobre el río Ol o Chicanagua. Ambrose Bierce se lo considera heredero literario directo de su compatriota Edgar Allan Poe. Cuentista de primer orden, le debemos algunos de los mejores relatos macabros de la historia de la literatura, como La muerte de Halpin Frigger, La cosa maldita, Un habitante de Carcosa, Un terror sagrado, La ventana tapiada, entre otros. Bierce es el escritor que gran parte de la crítica sitúa al lado de Poe y de Lovecraft, en el panteón de ilustres cautivadores del género terrorífico. Se evidenció
como maestro absoluto en la recreación de atmósferas tensas, en medio de las cuales detona repentinamente un horror físico absorbente y feroz. Algunos elementos de la obra de Bierce fueron tomados por el escritor Howard Phillips Lovecraft para incorporarlos en sus mitos de Cthulhu. Sin cadáver no podemos saber nada. Sin misterio no hay una historia para contar. Bierce nos dejó muchas historias escritas, pero la mejor, sin duda, fue la que dejó sin concluir, para que todos nosotros la terminemos: su extraña desaparición. No resultaría extraño que Ambrose Bierce haya sido fusilado o haya recibido un tiro, porque era un periodista de trincheras, como les estuve contando. Él iba donde estaba la acción, y muchos periodistas han muerto de esa forma. Siempre, con todas las desapariciones, se crean un montón de teorías, ya sean sobrenaturales y otras que no son sobrenaturales, pero la desaparición de Ambrose Bierce es bastante clara. En mi opinión, llegó a México y fue fusilado, y seguramente su cuerpo está ahí enterrado, o quizás ardió con los otros hombres que también fueron incinerados frente a la iglesia. Hay mucha documentación sobre esto, pero lamentablemente nunca vamos a saber qué fue lo que ocurrió con este maestro del terror, Ambrose Bierce. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y que me dejes un comentario.